Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Desde el 4 de diciembre la diócesis de Pereira tiene oficialmente nuevo obispo. Tras 13 años de liderazgo episcopal por parte de Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez en esta iglesia particular, y luego con el nombramiento hecho por el Papa Francisco el pasado 10 de octubre, Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez se posesiona como nuestro nuevo pastor. El nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Paolo Rudelli, fue el encargado de dar posesión al nuevo obispo de Pereira. En su intervención, el representante del Papa agradeció y exaltó el ministerio episcopal de Monseñor Rigoberto en esta jurisdicción eclesiástica. Además, indicó que la responsabilidad que asume a partir de ahora Monseñor Nelson Jair es la de ser testigo glorificado de la fe, maestro de la verdad que salva, sacerdote que bendice y consagra, pastor que guía al rebaño, padre que refleja los rasgos de Dios. En sus primeras palabras a la llegada a nuestra diócesis, Monseñor resaltó con la misma alegría con la que llegó a San José del Guaviare hace 8 años, que llega a una querida iglesia para caminar juntos, para seguir ayudando en la construcción del reino de Dios. En esta noche nos acompaña Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, y en este primer programa que hemos querido llamar Un llamado a la esperanza, queremos compartir con él sobre su vida y algunos rasgos de su ministerio sacerdotal y episcopal. Monseñor, bienvenido a nuestro programa. Padre Pacho, muchas gracias por invitarme, igual a Telecafé, por abrirme este espacio para entrar en contacto con ustedes hoy. Monseñor Nelson Jair nació un 18 de enero de 1969 en Norcasia, Caldas, hijo de don Carlos Cardona y Josefina Ramírez, ya fallecidos. Monseñor, ¿algún recuerdo especial de su infancia? ¿Cómo fue ese entorno familiar? Bueno, yo puedo decir que mi infancia fue feliz. Fue un entorno familiar sencillo. Mi papá era arriero de profesión, esa era su vida, de eso devengaba el sustento para los 8 hijos, fuimos 8 hermanos. En verdad que fue pues una experiencia bonita de la que no tengo ni malos recuerdos ni traumatismo alguno. Fue una familia tradicional de las zonas cafeteras, caldense, que se vive siempre en medio del afecto sentido y expresado. ¿Qué figuras materiales, Monseñor, le marcaron este camino espiritual y personal? Bueno, figuras evidentemente que mis padres eran hombres de una fe muy bonita. Yo puedo decir que de mi mamá aprendí una profunda adoración de la Santísima Trinidad, de mi papá una profunda confianza en la Santa Cruz, era como su devoción particular. Ellos sencillamente marcaron mi existencia, y también tengo que decir que mis abuelas, sobre todo la materna que vivía cerca, pues también fue particularmente importante en ese desarrollo de la fe de la primera infancia. Muchos de nosotros vivimos en el entorno del Santo Rosario. Yo pienso que ustedes también en su casa de alguna manera lo hacían. Sobre todo la abuela, y la abuela tenía una sabiduría especial porque a los grandes se los hacía rezar entero y a los pequeños apenas de a 3 Ave Marías, y entonces era como su pedagogía para que no nos aburriéramos y empezáramos justamente a desarrollar esa devoción por el Santo Rosario. Nuestra mamá, cuando nosotros nos dormíamos en el rosario, nos castigaba volviendo a empezar el rosario. Bueno, la abuela era más condescendiente. Sabía que a pequeñas personas, pequeñas dosis. Su formación en filosofía y teología lo recibió en el Seminario Mayor de Manizales. Monseñor, ¿cuándo se siente ese llamado a servir a la iglesia? A veces es un proceso o a veces es un momento que se da, o eso se va construyendo en el tiempo. Tengo que reconocer que mi deseo de ser sacerdote surge junto con el uso de razón. No recuerdo un espacio de mi vida en que yo haya querido ser otra cosa sino sacerdote. Por eso, pues tengo que decir que no ha sido un proceso ni difícil, ni un proceso de muchas dudas, no. Desde que surgía el uso de la razón, he querido ser sacerdote y ha sido mi gran alegría poder serlo.
Ordenado un 12 de diciembre como sacerdote en el 1992 para la diócesis de Dorada Guaduas. En esos años como sacerdote, monseñor, ¿cuál considera usted que ha sido como ese mayor aprendizaje cuando está uno trabajando con las pequeñas comunidades? Bueno, yo he tenido la fortuna de haber transitado por muchos estilos de apostolado. Yo empecé mi apostolado trabajando con los jóvenes en la pastoral juvenil, concomitantemente al mismo tiempo lo hacía con la pastoral vocacional. Obviamente fue una época muy bonita. Yo defiendo que una de las grandes satisfacciones para cualquier sacerdote es saber que un grupo de sacerdotes se afilia a uno y que tiene la alegría también uno de decir, ayudé a otros a formarse y hoy tengo quien asuma mi bandera cuando ya el Señor me invite a ir a otro lugar. También fui de la curia diocesana como delegado de pastoral sacerdotal y párroco. Y obviamente que la experiencia parroquial marca profundamente el corazón del sacerdote. La sencillez de las gentes, la cercanía, la variedad de poder estar siempre con uno, con otro, pues obviamente que fue para mí muy bello. Pero si de algo le agradezco a Dios es haber podido transitar por casi todas las posibilidades de la vida sacerdotal. Esa formación que uno recibe en el seminario, monseñor, que es una formación integral, eh, cuando uno llega a la realidad de las personas en sus luchas diarias, toda esa formación es aplicable o a veces hay que transformar algunas realidades. Mire, ahí hay que tener en cuenta el desarrollo del ser humano. A veces se espera que en el noviazgo se sepa lo que será la vida matrimonial, que en el seminario ya se sepa qué es la vida sacerdotal en forma, y no puede ser porque el desarrollo humano no lo permite. Cuando somos jóvenes tenemos una manera de ver el mundo, creemos que podemos conquistarlo con la sola fuerza, creemos que todo lo que aprendimos en esos momentos de formación será aplicable. Obviamente hay que esperar que la experiencia nos remanse esos ideales a veces inalcanzables. Yo no le echo la culpa al seminario de que no nos haya dado todos los elementos de la realidad, no. Es propio del ser humano tener una crisis cuando empieza a estar o en su profesión o en su estado de vida, incluido el sacerdocio. Esa crisis de realismo que nos permite saber a qué nos enfrentaremos en realidad. Entonces, todo es aplicable, pero hay que esperar que nos llegue la crisis del realismo que a todo ser humano le llega. Y es por eso importante la formación permanente que debemos tener. Obviamente, yo diría que el acompañamiento, los 5 primeros años del sacerdocio es fundamental, porque la crisis propia de ese tiempo es el enfrentarse a una realidad que no es la que se soñó. Pero como le digo, eso pasa en todas las profesiones y en los estados de vida. Recibe una formación en una licenciatura espiritual en la Universidad Gregoriana de Roma, un doctorado en el Instituto Pastoral para América Latina y del Caribe, con una tesis centrada en formación sacerdotal. Hoy es prioritario tener sacerdotes bien formados. Mi interés al momento de querer hacer una tesis sobre la formación sacerdotal es la época tan distinta que vivimos. Obviamente que en el sacerdocio hay algo que no cambia. Ayer como hoy el sacerdote tiene que ser un reflejo de Cristo en medio de sus gentes, pero obviamente que no es lo mismo el sacerdote que se formó en 1950 que el sacerdote que hay que formar para este siglo XXI, que tiene otras connotaciones. Por eso era necesario encuadrar la formación en el ambiente de la posmodernidad. ¿Cuál es el sacerdote que hoy se necesita? Que siga siendo reflejo de Cristo, pero que logre comprender el mundo tal y como lo está viviendo. Cuando no se comprende la sociedad en que se vive, pues tenemos el riesgo de querernos devolver en el pasado o sencillamente paralizarnos por no saber qué hacer en un momento que nos supera y que no comprendemos del todo. El 7 de mayo del 2016, el Papa Francisco nombró a Monseñor Nelson Jair para San José del Guaviare, cargo en el que fue ordenado el 18 de junio del 2016. ¿Cómo recibe, Monseñor, esa noticia de su nombramiento como obispo? Bueno, normalmente pues uno trata de estar disponible para la iglesia. Cuando me dieron el nombre, pues solamente sabía que ese lugar existía en la geografía colombiana, pero no tenía ni idea de dónde era. Solo sabía que hacía parte de los antiguos territorios nacionales, pero me dispuse igual a servir donde el Señor me enviaba y fue una experiencia maravillosa. No me arrepiento de haber dicho que sí,
para ir a San José del Guaviare. Renovó mi sacerdocio, renovó mi entrega y mi alegría. ¿Se le quedó un pedacito de corazón allá? Obviamente fueron 8 años y medio donde codo a codo con la gente, con los sacerdotes de allí, con los religiosos, me sentí satisfecho de lo hecho, aprendí a ser pastor de una comunidad muy necesitada, pero a la vez de una comunidad verdaderamente grandiosa. Esa figura del obispo en el contexto actual de la iglesia y de la sociedad, San José del Guaviare le ayudó a construir ese ministerio episcopal. Obviamente que somos el fruto de muchos amores, de muchas relaciones. Haber ido a San José del Guaviare me dio obviamente una forma de ser obispo en un lugar sencillo, en un lugar de una iglesia que se iba haciendo lentamente. Entonces, indiscutiblemente que mi experiencia en San José marca también un modo de ser obispo, aunque obviamente mi personalidad, lo que he adquirido desde que nací, lo que soy, lo que hizo mi pueblo natal por mí, pues se queda también en mi modo de ser y de actuar. Yo le invito, Monseñor, para que vamos a un pequeño receso y sigamos con este programa que estoy seguro, pues a muchos de nosotros nos permite descubrir profundamente quién es Monseñor Nelson Jair como ser humano y también como consagrado. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Monseñor, el Papa Francisco ha insistido mucho en la importancia de que los obispos sean pastores cercanos a la comunidad. Ahora los camarógrafos, todos los muchachos de aquí de la Telecafé, me decían, cuando llegue el obispo, ¿cómo lo saludamos? ¿Es posible desde una iglesia sinodal la cercanía a los fieles para caminar juntos? No es solo posible, es necesario, es necesario. Los tiempos cambian, obviamente no podemos criticar los tiempos de la historia en que el obispo generaba otro tipo de expectativas y otro tipo de acercamientos. Pero yo pienso que en general el episcopado, al menos mi testimonio del episcopado colombiano, es que es un episcopado sencillo, un episcopado que se relaciona mucho más cercanamente con sus comunidades. Pero no lo veo solamente posible, lo veo absolutamente necesario, no solamente en este momento de la historia, porque si nuestra misión es seguir las huellas de Cristo, pues obviamente que la cercanía con las comunidades y con los individuos tiene que ser característico de nuestro apostolado. El Papa insiste mucho, Monseñor, que quienes somos consagrados, pues ejerzamos con compasión, pero también con claridad y sobre todo firmeza en la doctrina. ¿Se puede ser indiferente ante los problemas del mundo de hoy? Todo lo que le pasa al ser humano es de la competencia de la Iglesia, porque la Iglesia tiene que ser siempre experta en humanidad. Sentir que no estamos interesados en lo que le pasa al mundo de hoy, a su sociedad, pues es renegar de algo fundamental en nosotros. El misterio de la compasión lo siente en primer lugar Dios. Desde siempre la revelación nos ha dicho que si hay algo especial en Dios es la compasión. Y nosotros pues tenemos que ser reflejo de ese corazón de Dios que sufre con el sufriente y se alegra con el que está feliz. Lo que usted acaba de decir creo que es coherente con lo que se hizo en San José del Guaviare, un trabajo por la construcción de la paz y la reconciliación. Promovió el diálogo entre comunidades indígenas y campesinas, iniciativas de alfabetización, programas de apoyo a familias desplazadas por la violencia. Usted le apostó a una evangelización que acompaña al desarrollo social. La pastoral social, el desarrollo humano integral o el desarrollo social son inherentes a la evangelización. No puede existir una evangelización que no desemboque en un trabajo por las comunidades, porque es el ejemplo de Jesús.
No es solamente el anuncio de Dios como ser trascendente, sino que es también el anuncio de un Dios y de un Hijo Jesucristo que quiere que le reconozcamos en el pobre y en el sufriente. Entonces, la evangelización sería incompleta si no desemboca en servicio social a los hermanos. Eso sí, el motivo por el que un pastor o un obispo, un cristiano lo hace es la caridad, que significa amar como Dios ama, amar cuanto Dios ama, amar a quienes Dios ama. Indudablemente, Monseñor, una de las grandes preocupaciones suyas ha sido la nueva evangelización, que es la razón de ser de la Iglesia, y la formación integral del clero. En octubre del 2024 fue designado obispo de Pereira. ¿Serán esos pilares fundamentales en esta casa que en este momento ya es su casa? Bueno, Pereira ha tenido un liderazgo especial en los procesos de nueva evangelización. Un obispo no viene a imponer sus criterios, sino a acompañar a una comunidad a seguir construyendo el reino con los elementos valiosos que esa comunidad ha construido. En mis tiempos de párroco en Manzanares y en Puerto Salgar, animé mucho la nueva evangelización a través del proceso que se conoce como Sistema Integral de Nueva Evangelización. Obviamente que ese será uno de los grandes valores y uno de los grandes pilares de mi ministerio acá. Y la formación integral del clero, bueno, es una pasión. Desde que era seminarista me pusieron en el mundo de las vocaciones. En un tiempo fui por algunos años formador del seminario, pero casi siempre profesor. Después fui delegado para la formación permanente del clero. Por lo tanto, esa es una vocación de mi vocación. Estar cerca de los sacerdotes, acompañarlos, ayudarlos en una formación que sea integral. Yo recuerdo, Monseñor, que hace unos años vino usted precisamente a darnos una formación eh, eh, que nos permitió a nosotros como tener mucha claridad de los diferentes contextos de la historia. A mí nunca se me ha olvidado ese momento tan especial y descubre uno que usted tiene esa vocación y así ha sido el perfil suyo. Llegar al sacerdote y como poderlo ubicar en unos contextos que son fundamentales para uno desarrollar su pastoral. Claro que sí. Recuerdo que sí hicimos como la imagen del sacerdote que fue formado en el estilo de Trento, el que fue formado en el estilo Vaticano II, el que fue formado en los tiempos de la Pastores Davo Bovis y como les decía ahora, el de este momento tiene también unas características especiales. Solo si comprendemos nuestras particularidades podremos ser una familia presbiteral que se aprecia y que se ayuda. La diócesis de Pereira la compone una zona urbana y una zona rural. Su estilo pastoral es descrito como humilde, accesible, profundamente comprometido con la espiritualidad de base. ¿Es posible, Monseñor, una iglesia con rostro indígena y al mismo tiempo ecológico? Aprecio mucho las comunidades indígenas. Fue algo que me enseñó la primera iglesia donde fui obispo. Antes, las comunidades indígenas eran solamente un dato que me habían dado en los libros de historia colombiana o de ciencias sociales. Pero tuve una experiencia muy bonita con todas las comunidades Tucán Oriental, Sicuani, Nucac Macuc, que son nómadas en el Guaviare. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que pregunté es, ¿hay comunidades, pueblos originarios en la diócesis de Pereira? Y bueno, me llevé una grata sorpresa al saber que sí. Por eso quise que estuvieran en el saludo de acogida, de bienvenida, de un modo expreso. Que allí estuvieran las comunidades indígenas como un signo de que con ellos estaré también caminando de cerca. Y de ellos aprendí el amor por la hermana tierra, el pedir permiso para cualquier cosa que se haga en la madre tierra, para no abusar de ella. Eso fue algo que aprendí fuertemente de los hermanos de los pueblos originarios y por eso sí creo que sea posible una evangelización donde la ecología tenga también un tinte profundamente religioso y trascendente. Uno de los grandes pilares del pontificado de Francisco indudablemente es la opción preferencial por los pobres. ¿Cómo cómo cree usted que puede seguir la Iglesia siendo una voz profética en la defensa de que como los indígenas y otros grupos sociales son marginados de la sociedad? Bueno, yo pienso que hay muchas organizaciones que trabajan por ellos ya se asocian y todo eso. Y yo pienso que a las personas se les dignifica haciéndoles sentir que frente a nosotros no tienen ninguna diferencia.
que tienen la misma dignidad humana, que pueden acercarse con la misma confianza a un miembro de la iglesia como se acercan a un miembro de su familia, de su comunidad. Pienso que eso dignifica a las personas, haciendo nosotros como iglesia que no nos sientan como seres superiores a los que hay que rendir pleitesía, sino como hermanos que han sido puestos allí para ayudarles a acercarse a Dios y para ayudarles en su necesidad. Pero además de que la iglesia haga opción por los pobres, y no lo voy a decir en el sujeto abstracto iglesia, sino en el sujeto concreto, sacerdotes, religiosos, religiosas, también nosotros tenemos que hacer una opción por la pobreza. La opción por los pobres puede quedarse en algo que se hace para los otros, pero no se pide para nosotros. Es opción por los pobres, sí, pero es también opción por la pobreza. En una de las asambleas plenarias del episcopado colombiano, fue nombrado presidente de la Comisión Episcopal para la Cultura del Cuidado. Monseñor, ¿qué es la cultura del buen trato y qué objetivo principal busca esta cultura? Bueno, el acontecimiento tan triste, doloroso de abusos a menores y de abusos a personas vulnerables, pues ha hecho que la iglesia emprenda no solamente un mea culpa, sino también algunas acciones que lleven a que niños y personas vulnerables se sientan en la iglesia como en un hogar seguro. Pero que también eso se extienda a nuestra manera de tratar a los demás, que los otros sientan que verdaderamente son respetados. No estamos todavía en el momento deseado, no estamos todavía en donde desearíamos y deberíamos estar en esta situación, pero vamos caminando hasta que los espacios eclesiales sean de verdad espacios seguros para todos. Sexto obispo de la diócesis de Pereira con un lema muy claro: fijen los ojos en Él. Y es más que un lema. En la primera actividad que usted tuvo como obispo fue visitar el Seminario Mayor. Y allí enfatizó y dijo esta frase: el Evangelio nos pide abandonarnos a la voluntad de Dios. ¿Cómo nos cuesta, Monseñor, fijar los ojos en Él? Es un proceso largo. Los seres humanos, sobre todo los sacerdotes, debemos tener al menos 2 conversiones. Ya que nos bautizaron pequeños, antes de ordenarnos debemos hacer nuestra primera conversión, que tiene todavía mucho de autorreferencialidad, como dice el Papa, de mirarse a sí mismos, de soñar con muchas cosas. Cuando estamos por los 25 años de sacerdocio, debemos hacer esa segunda conversión, a que no es que yo haga cosas grandes por Dios, sino que Dios, con la pobre humanidad que tengo, quiera hacer algo por el bien de los hermanos. Por eso a los jóvenes los estimulo a que sencillamente vayan viviendo cada etapa, a que por ahora se entusiasmen en hacer algo grande por Dios y por la iglesia, pero que estén abiertos a que un día los ojos se fijen en Jesús, que sea Él el auténtico modelo. Y en un tiempo de tantas ambigüedades a todo nivel, siempre será bueno poder fijar los ojos en el original, en cómo actuó Cristo, en cómo habló, en cuáles eran sus sueños, y quien toma eso como punto de referencia, pasará bien estos momentos de turbulencia y de ambigüedad. Quiero invitarlo, Monseñor, para que nos acompañe el próximo sábado en la segunda parte de este programa que hemos querido llamar Un llamado a la esperanza. Claro que sí, Padre Pacho. Aquí estaré para seguir dialogando sobre estos aspectos importantes de mi vida y de mi ministerio, que agradezco este detalle de su parte y de Telecafé. Dios lo bendiga, Monseñor. Gracias. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado, invitarlos mañana por este mismo canal a las 7 de la mañana a la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.